Hay dos textos que he tomado. El primero está en Éxodo capítulo 33, Éxodo capítulo 33, y vamos desde el versículo 12 hasta el versículo 23. Éxodo capítulo 33, desde el versículo 12 hasta el versículo 23. Y dice la Escritura, leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Preocupación, ¿no? Es una preocupación muy lógica. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. En una lectura desprevenida, la palabra camino parece que significará una ruta, pero aquí la palabra que está usando Moisés es derek, que significa quiero conocer tus pensamientos, o sea, quiero conocer tu manera de pensar. No es simplemente quiero conocer el Evangelio, no es simplemente quiero conocer por dónde nos vas a llevar, sino que me muestres ahora tu camino, es decir, que me muestres tu manera de pensar. Y esto es muy importante para el estudio de la gloria de Dios. Y dice el 14, y él dijo, está contestando Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La palabra hebrea para presencia es la palabra panini, que significa cara a cara, vamos a ir juntos. Cara a cara, vamos a ir juntos. Mi presencia irá contigo. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dicho, entendiéndolo en el contexto hebreo, si no vamos a ir juntos cara a cara, mejor nos quedamos en este lugar. 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Es una pregunta interesante, es una afirmación también interesante, porque toda religión tiene distanciado a su Dios. Por eso la gente hace algo para agradar a su Dios. Las religiones orientales, las personas tienen que hacer un sacrificio, tienen que cortarse, tienen que sajarse. En el caso de los musulmanes se inmolan, ¿cierto? Porque de esta manera ellos agradan a su Dios, y a la vez, al agradar a su Dios, a la vez están tratando de obtener la salvación de su Dios. Por eso cuando quieren hacer un caso grave los musulmanes, simplemente dicen: ¿quién quiere alabar a Alá? ¿Sí? Alá no es el mismo Dios Jehová. ¿Quién quiere alabar a Alá? Entonces cuando alguien dice quién quiere, sabe que el que va a poner su vida va a morir, ¿sí? Porque ese Dios está demandando vida, está demandando sangre. Entonces lo que Moisés está diciendo es que lo que va a distinguir al pueblo de Israel de cualquier pueblo de la tierra es que Dios habita en medio de ellos. Eso es lo que lo va a distinguir, es que Dios está en medio de ellos. Versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí,
y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Bien, el próximo domingo voy a hablar cómo se manifiesta la gloria de Dios, para poder entender un poquito más este texto de Éxodo 33. Cuando usted revisa Romanos capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros interpretamos fácilmente que estar destituido de la gloria de Dios es haber sido distanciado de su presencia. Y eso teológicamente es correcto, pero bíblicamente esto tiene un entorno más profundo. O sea, tiene algo mucho más profundo, porque no es simplemente sacar a alguien del Edén. Dentro de las investigaciones que se han hecho, el Edén físicamente nunca ha existido. O sea, nunca ha existido un lugar físico llamado el Edén. Toda la arqueología ha estudiado la Biblia y ha encontrado todos los lugares de la Biblia, pero el único lugar que de la Biblia no se ha encontrado es el Edén. Entonces podemos llegar a la conclusión que realmente el Edén era la presencia de Dios mismo. Es decir, era un lugar no físico, sino un lugar espiritual. Entonces cuando el apóstol Pablo dice que el pecado hace que hayamos sido destituidos de la gloria de Dios, es que nosotros nacimos para tener y vivir con la gloria de Dios. Es decir, nosotros no fuimos diseñados como cualquier otra parte de la creación de la tierra. Fuimos diseñados para manifestar, para expresar y para tener la gloria de Dios dentro nuestro. Por eso, una de las preocupaciones que señala el texto que leímos ahora de Éxodo 33, 12 al 23, es que en el versículo 18 Moisés registra y dice: muéstrame tu gloria. Yo necesito conocer tu gloria. Yo te he escuchado hablar y hay dos manifestaciones en el Antiguo Testamento de la gloria de Dios que la misma Biblia señala, que ellos cuando salieron de Egipto hubo dos elementos que manifestaban la gloria y que era la misma presencia de Dios. De día, una nube que los dirigía, que les iba señalando el camino, y de noche una columna de fuego que los protegía del frío intenso que hace en el desierto, porque el desierto no se puede entender. De día es un calor de más de 50 grados de temperatura, pero de noche es un frío que puede ser bajo -8, bajo -10, bajo -12 grados de temperatura. Entonces Dios mismo, a través de su gloria, se convertía en un símbolo, en una señal, en una manifestación de protección. En el día lo protegía de ese intenso calor, era un aire acondicionado en el día, y en la noche le daba el calor para que no se muriera de frío. Eso lo hacía la presencia del Señor. Entonces, todo esto para hablarte que la palabra gloria está en el Antiguo Testamento, está más de 400 veces, y en el Nuevo Testamento está más de 192 veces. Y eso es lo que pretendo que estudiemos en este mes de mayo, acerca de lo que es la gloria de Dios. Y hoy quiero hablarte del significado de la gloria de Dios. Me he detenido en no explicarte la nube y el fuego, porque eso lo voy a hacer el próximo domingo. La primera palabra, o la palabra que comúnmente encontramos 412 veces en el Antiguo Testamento, es la palabra Kabod. K-A-B-O, tilde en la O y D, Kabod. ¿Sí? Este término hebreo es el más significativo en el Antiguo Testamento para hablar o hacer alusión acerca de la gloria de Dios. Literalmente, Kabod significa peso. O sea, literalmente, Kabod significa peso. Es como cuando se va a hablar de la honra. Entonces, la palabra que se usa para honra es Kabod también, que significa peso. Es decir, algo que tiene
que tiene un peso. Pero figurativamente, el término Kabod ha sido usado para hablar acerca de Dios, de esplendor, de abundancia, de riqueza, de honor, de honra, de gloria o de algo glorioso. Y quiero que vaya conmigo para señalarle un texto en Génesis capítulo 14. En Génesis capítulo 14 usted sabe que hay algo que hizo Abraham, que fue entregarle los diezmos ¿a quién? A Melquisedec. Y entonces escuche lo que dice en Génesis capítulo 14, versículo 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿sí? Y me parece interesante que la palabra que se usa para diezmos no es la palabra que originalmente se utiliza en el Antiguo Testamento, sino que se utiliza la palabra Kabod, porque allí está hablando de las riquezas. Y esto me revolucionó la cabeza a mí, porque resulta que por primera vez yo descubro, después de 24 años de estar escudriñando la Escritura, que Kabod es riqueza, que lo que le entregó Abraham a Melquisedec fue riqueza. O sea, le entregó del botín, que es riqueza, le entregó de esa riqueza, una parte de esa riqueza a Melquisedec, porque lo quería honrar. Y aquí cambia el concepto, porque cuando tú no eres una persona diezmadora, tú lo que estás diciendo es que a ti muy poco te importa la gloria del Señor. O sea, que el Kabod de Dios, el peso de Dios, es decir, todo el poder, toda la manifestación del poder de Dios no tiene un interés para ti. Y eso me trajo una revolución impresionante, porque muchas veces nosotros, al desconocer lo bíblico, nos estamos perdiendo de una gran cantidad de bendiciones que están establecidas en ese contacto de activación entre la palabra, entre lo que Dios dice y entre lo que yo hago. Y ahí mismo en el Antiguo Testamento, el término Kabod también es usado para referirse a la grandeza de un individuo por un tema de poder, autoridad, posición o influencia o de gran honor. En Génesis 31:1 dice la Escritura: pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decía: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. Dice Génesis 31:1. La palabra riqueza allí es Kabod. Y en Génesis 45:13, que es el caso de José, dice: notificad pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, daos prisa y traed aquí a mi padre. Allí se usa la palabra gloria, pero la palabra en hebreo es Kabod. En Génesis 45:13 es la gloria del hombre, pero en Génesis 31:1 es la riqueza que se produce para el hombre. ¿Dónde marca la diferencia? En la manera como el hombre va a glorificar esa gloria que Dios le ha dado. No sé si tú me puedes entender. Un ejemplo: si tú hoy te levantaste y no tienes un tanque de oxígeno para respirar, porque no tienes EPOC, eso es parte de la gloria de Dios. Si tú puedes producir económicamente, eso es parte de la gloria de Dios. Es parte de la manifestación de la gloria de Dios. Por eso muchas veces nosotros no somos bendecidos, no porque Dios no nos quiera bendecir, es más, ya Él nos bendijo, sino que la bendición requiere de una conexión con lo que está en la Escritura para que sea un canal de activación.
Tú puedes tener el mejor aire acondicionado, pero si tú no le instalas a un switch eléctrico y si no le haces todos los... o sea, tú no puedes instalar un aire de 220 en una corriente de 110, no te va a funcionar. Y no puedes instalar uno de 110 en una 220 porque te va a reventar el equipo. Es decir, tiene que haber una conexión correcta, un voltaje correcto. Y yo diría que la gloria de Dios es el voltaje correcto para nosotros caminar en activación profética permanentemente. Es decir, para hacer un caminar en activación profético permanentemente, vamos a estar en una, pero hay que estar en una conexión genuina, en una conexión del nivel que Dios quiere darnos. Porque hay algo que sucede y es que Dios, al que lo glorifica, Él lo glorifica. Allá en primer libro de Samuel dice, yo honro, ahí se usa la palabra kabok, a los que me honran, kabak. O sea, el término ya no es kabok, sino kabak. Entonces yo honro, kabok, ¿sí?, a los que me honran. ¿Estás entendiendo? O sea, si hay alguien que honra a Dios, es decir, si hay alguien que le da gloria a Dios en todo, esto no se trata de dinero, se trata de obediencia únicamente, se trata de entender la gloria. Cuando yo entiendo la gloria, cuando no el significado teológico, no el significado bíblico, sino la experiencia. No sé si me estoy haciendo comprender. Cuando yo entiendo lo que es la experiencia con la gloria de Dios, entonces yo lo honro a Él. Entonces Él dice, yo honro kabok. Dios diciendo kabok, escúchame, la palabra kabok, la única persona que la debiera merecer en la escritura sería Dios. Sin embargo, Él dice a través del profeta Samuel, yo honro, o sea, yo le doy kabok a los que me honran, a los que me hacen kabak. Es decir, kabak es a los que se humillan, a los que se extienden y dicen, Señor, ¿sabes qué? Yo no merezco lo que estoy recibiendo. No sé si lo están entendiendo. ¿Sí? ¿Por qué tienes que esperar estar sin trabajo para hacer una promesa de diezmar cuando hoy lo podrías hacer? ¿O por qué tienes que esperar pecar para luego hacer un pacto con Dios de no volver a pecar cuando hoy lo puedes hacer? No sé, o sea, no sé si lo puedes entender. Hay gente que solamente ha experimentado caminar con la misericordia de Dios que nunca se va a apartar. Pero no pasa de ahí. O sea, no pasa de ahí. ¿Estás entendiendo? O sea, hay gente que le va muy bien en el trabajo, pero no está. No es la bendición. No es la gloria. ¿Estás entendiendo? No es el kabok de Dios sobre la persona. Es el chesed. Es la misericordia de Él. Es la misericordia de Él. Por sus misericordias no hemos sido destruidos, dice el profeta Jeremías. Y mira, humanamente hablando, la gloria del hombre es vanagloria. Porque la gloria del hombre se esfuma. Dice, la palabra dice allá en la carta de Santiago, dice de Pedro, dice que la gloria del hombre es como flor de un día, que ese mismo día se marchita. O sea, la flor de la hierba dura 24 horas. Esa es la gloria del hombre. Ahora, diferente es la gloria del hombre cuando está debajo de la gloria de Dios. Porque cuando la gloria del hombre, que es vanagloria, está debajo de la gloria de Dios, no se ve la gloria del hombre. ¿Cuál gloria se ve? La de Dios. ¿Sabe que Jesús tenía loco a los israelitas, a los judíos? Decía, ¿este no es el hijo de María y de José? ¿Y cómo es que nosotros lo vemos haciendo milagros? Juan vio a Jesús, a su primo, y dijo, este es el Cordero de Dios. O sea, entiende, el kabok de Dios, cuando toca la vida de una persona, abre algo que no está abierto en el hombre natural, su entendimiento espiritual.
Es el Kabod de Dios el que te da conciencia espiritual. No hay otra cosa. Lo demás es religión. Tú puedes hacer discipulado 1, discipulado 2, discipulado 50 y no cambiar tu vida. Tú puedes hacer el devocional todos los días y cuando viene un problema lloras igual que un niño cuando no tiene tetero. Porque tú simplemente tienes un conocimiento teológico de Dios, pero nunca has tenido un encuentro con la gloria de Dios. Porque lo que cambia a una persona no es un cambio religioso, sino un cambio de no tener la gloria a encontrarse con la gloria. Cuando alguien se encuentra con la gloria, no quiere moverse del lugar. O sea, no es lo mismo servir por servir que servir porque la gloria de Dios mora dentro de mí. O sea, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo predicar porque sé predicar que predicar porque la gloria de Dios mora dentro del predicador, o mora dentro del salmista, o mora dentro del ujier, o mora dentro del host, o mora dentro, como se llame, ¿entiendes? O sea, cuando tú conoces la definición de gloria, no cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es la experiencia de gloria. Por eso Moisés le dijo tranquilamente, ¿sabes qué? No me saques, no, déjanos aquí. No, yo no quiero tierra prometida, yo te quiero a ti. ¿Me hago entender? Muchos pelean su ministerio, pero no tienen la manifestación de la gloria de Dios. Solo ponte a pensar, uy, ¿qué tal que Marlon un día diga, no, por 3 meses tú no vas a estar, pero tienes que venir al ensayo? ¿Cómo me voy a sentir yo? Y yo le pregunto a Marlon, ¿y por qué no? No, simplemente me da la gana de que en 3 meses no vas a estar. No te va a dar ninguna explicación. ¿Cómo así que me da la gana? Vamos a hablar con el pastor. Ah, pero si a Marlon le dio la gana, es un problema de él, no vas a estar. O sea, no sé si tú lo estás entendiendo. Un día a mi pastor le dio la gana de decirme, por 3 años tú no vas a pisar púlpito en esta iglesia. ¿Y por qué, pastor? Me da la gana de decirte que no. Y cuando el domingo siguiente, con mi familia, nos fuimos a una iglesia llamada El Camino, salimos del Camino en Barranquilla y nos fuimos a escuchar otro culto a Centro Bíblico, porque el Señor en la predicación y habló a nuestros corazones, a los 4 en ese momento, dijo, tienes que ir a someterte a la voz de tu pastor. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Estás entendiendo? Porque Dios no tiene que dar explicaciones de sus decisiones. Apréndelo. Dios no tiene que dar explicaciones de sus decisiones. Él es Dios. Alguien me dijo, es que aquí hay muchos líderes que quieren imponerle reglas de juego a uno. Y yo le contesté, así lo está ordenando el Señor, así ese líder sea imperfecto. ¿Aló? Porque cuando tú no tienes una experiencia con la gloria de Dios, ves al hombre, no ves a Dios. ¿Aló? A veces hay líderes que me dicen, pastor Jorge, sí, yo acepto lo que me estás diciendo, pero tenemos que hablar sobre esto. Yo no tengo nada que hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo. Habla con Dios. Porque Dios me puso aquí como autoridad. Y cuando tú no entiendes la autoridad, es porque no entiendes lo que es la gloria de Dios.
Porque antes de entender la autoridad y someterte a la autoridad, tienes que someterte a la gloria de Dios. Porque es más duro someterse a la gloria de Dios que someterse a la autoridad. En tu hogar, tu esposo, así tú lo veas como un pelele, es la autoridad que Dios ha puesto. Y si tú no lo honras como autoridad, tú no has visto la gloria de Dios y por lo tanto, tú no tienes experiencia con la gloria de Dios y Dios no te puede honrar a ti. Así de sencillo, no te puede honrar. Tu padre o tu madre no ha ido a la universidad Pispirispi que tú fuiste, pero ¿sabes qué? Es tu autoridad. Y cuando no lo honras o cuando te burlas porque dice palabras equivocadas porque tú tienes un inglés refinado, te estás equivocando. Te estás equivocando. Porque el mismo que te dio para estudiar el inglés refinado que tienes y tener el cartón que tienes, es el mismo que te puede cerrar todas las puertas empresariales para que nadie te contrate. Y el peor de tus amigos del curso, estar en la posición que tú envidiarías. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque tiene que ver con la gloria. Tiene que ver con la gloria, con una experiencia de gloria. En el Nuevo Testamento, para ir ya terminando, la palabra kabod se cambia por doxa, D-O-X-A, doxa, que fue el término griego más cercano para hablar de kabod. Cuando se hizo la primera traducción de la Biblia que se conoció posteriormente como la Septuaginta, que la mandó a traducir Alejandro Magno, y se llama Septuaginta porque fueron 70 sacerdotes los que hicieron la traducción al griego. Todos los escritores del Nuevo Testamento usaron la palabra doxa para referirse a todos los atributos de Dios en su manifestación de gloria. Ejemplo de ello lo encontramos en textos como Mateo 16, 27 y Juan 1, 14. ¿Qué dice Mateo 16, 27? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Y Juan 1:14, que es el más significativo de los textos, que lo vamos a tocar creo que el último domingo, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí hay una clave contundente. Cuando tú y yo expresamos la gloria de Dios, lo que se refleja en nosotros es el carácter de Dios, gracia y verdad. Todo lo hacemos teniendo en cuenta de que fui perdonado. Cuando tú juzgas, cuando tú criticas, cuando tú señalas, no está la gracia en ti. Y si no está la gracia en ti, no está la verdad. Y si no está ni la gracia ni la verdad, mucho menos la gloria. Porque la gloria de Dios se expresa a través de la gracia y de la verdad. Por eso Mateo 7:12, regla de oro, dice: haz con aquel lo que tú quieres que hagan contigo. No lo dice en negativo, lo dice en positivo. Como tú quieres que te trate el otro, trátalo. ¿Aló? Y Jesús colocó en su iglesia la gloria de Dios. Él la colocó en nosotros. Eso lo vamos a descubrir también. Ahora, doxa habla de la verdadera majestad que le pertenece a Dios como supremo gobernador. Por eso la conversión genuina lleva dos elementos: Señor y Salvador. Todo lo que tú hagas tiene que tener el señorío de Cristo. Yo le he comentado aquí, ¿no?, que he visto el Facebook de muchos hermanos cristianos y hermanas cristianas, ¿sí?, con fotografías que, Dios mío, Cristo hace así, ¿no? Dice: no, padre, hoy no puedo ver el Facebook. No, estoy cansado, padre, no quiero verlo. Señorío. La gloria se expresa con señorío. Él es el Señor.
O sea, usted se imagina que Pedro, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro cuando Cristo resucitado se le apareció? Se ciñó. ¿Qué se ciñó? Sus vestidos. Quiere decir que Pedro sintió vergüenza que los pechitos de él, que no tenían nada estirado, se vieran. Y muchas veces nosotros no reflejamos la gloria de Dios en nuestra manera de vestir. Sí, tú puedes ir al mar y bañarte, pero ¿por qué vas a montar con el bikini o el triquini o el uniquini fotos a tus redes sociales? Tienes que sentir vergüenza. Un cristiano, una mujer cristiana no se puede bañar como se baña una mujer mundana. Tiene que sentir vergüenza. Porque es Él, Señor. Es Él, Señor. ¿Me hago entender? ¿Sí? Tú puedes ir al gimnasio, varoncito, y te pueden que te pongan los pechos de buque. ¿Sí? Pero ¿por qué vas a montar en redes tu cuerpo? A menos que tengas un problema de autoestima. ¿Aló? Porque a veces tenemos problemas de autoestima. Es como el que compra un carro y entonces lo monta en la red. Es un problema de autoestima. Tú tienes que saber qué publicas en la red porque tú eres hijo de Dios. Ayer le escribí a una chica que vive fuera de la ciudad. Montó una frase, muy bonita la frase, pero la frase es de Nietzsche, el que dijo Dios está muerto. Y le escribí, usted sabe que el que dijo esta frase, que es muy bonita, dijo que Dios estaba muerto. Dijo, me puso el muñequito así. Se llama ignorancia espiritual. Y esa ignorancia proviene del desconocimiento de la gloria de Dios. Todo pecado que cometamos es desconocimiento de la gloria de Dios. Toda cosa que hagamos, todo lo que hagamos, pregúntele, Dios, ¿esto glorifica tu nombre o no? Pablo no dijo que no bebiéramos. Pablo no prohibió el licor. ¿Sabe qué dijo Pablo? Yo no lo hago por causa de los débiles. Es decir, Pablo sabía darle la gloria a Dios. ¿Sí? Hay cosas que nosotros nos tenemos que abstener o de publicar, o nos tenemos que abstener de comentar, ¿sí? Yo conozco cuando una mujer está de pelea con el marido a través de las redes sociales, por los mensajes que coloca, ¿sí? O el varoncito que está herido con la esposa o con la novia por los mensajes que coloca. Hoy colocamos mensajes sin discernir lo que quiere decir ese mensaje. Y se llama ignorancia de la gloria de Dios. Amén. Y termino diciéndote esto: la gloria de Dios es la esencia de todo lo que Él es. En otras palabras, la gloria de Dios es su carácter, la gloria de Dios es su perfección, la gloria de Dios es lo que a Él le interesa mostrar, porque Dios tiene dos atributos que quizás tú lo has escuchado pero nunca lo hemos estudiado y debiera hacer un cuadernillo sobre esos dos atributos. Se llama trascendencia e inmanencia. ¿Qué es trascendencia? Dios no puede ser conocido. E inmanencia es lo que Dios quiere mostrarnos de Él, porque no conocemos todo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, en el último versículo, en el versículo 13 dice: ahora vemos oscuramente como por espejo. Claro que los espejos en aquella época eran de bronce, ¿no? No eran de vidrio, ¿sí? Pero entonces veremos cara a cara como Él es. En otras palabras, la manifestación de Cristo en esta tierra es para conocer una parte pequeña de toda la gloria de Dios.
Pero lo que Dios nos pide es que aunque yo no entienda qué es su gloria, me someta al señorío de Cristo. Porque aunque no sé la definición de gloria, ¿a quién me someto? A Cristo. Y como Él sí sabe qué es gloria, entonces yo voy a terminar recibiendo los beneficios que el Padre le entrega al Hijo. Amén. Pongámonos en pie, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza de tu gloria, Padre. Gracias, oh Dios, porque tratar de encontrar un significado quizás no es fácil, quizás puede hacerse complicado, Señor. Sin embargo, hoy queremos entender, por lo menos mínimamente, que tu gloria es tu esencia, Señor, es tu carácter, es tus perfecciones, Señor, son tus atributos, Señor. Hoy queremos entender, Señor, que ese cara a cara contigo sí lo tenemos desde ya, Señor. Desde el día que nacimos de nuevo, tuvimos un encuentro con la gloria de Dios a través del Hijo que se llama Jesucristo, Señor. Pero ahora, Señor, queremos que eso que lo conocemos teológicamente sea un significado espiritual para nuestra vida, Señor. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo a tener una experiencia de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén.